Que no hay video, hombre, que no hay video. Y yo estaba esperando el video y dije, bueno, me agarraron así. ¿Por qué me agarran a quemarropa? Buenas noches, Bamel. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? ¿Sí, con buen ánimo? ¿O el frío los tiene así como desmotivados, así como tristes? ¿No? ¿De verdad están contentos? Bueno, porque probablemente el mensaje de hoy los va a poner tristes. Por eso pregunto, porque hoy voy a hablar de algo que probablemente no es muy común hablar. Y yo creo que nos va a tocar el corazón a todos. Pero antes de eso, quiero recordarte, ¿qué fecha es hoy? 13. El siguiente entonces, el siguiente fin de semana, el siguiente sábado es 20. Y el siguiente es 27 de febrero. Gerardo, ¿me podrías corregir si el día 20 o 27 es que tenemos una noche de alabanza aquí? El 20, ¿verdad? O sea, la próxima semana. Así que próxima semana vamos a tener aquí a Javier Peralta, conocido en los bajos mundos como JP. Va a estar con nosotros y su banda. Va a ser un evento especial. Próximo sábado a las 6 de la tarde, aquí en este lugar, el sonido va a estar excepcional. Pero lo más importante es que la presencia del Señor va a estar en este lugar. Así que por favor, apúntese para ese evento, para esa actividad. Hoy tuvimos a Rafa con nosotros. Un fuerte aplauso, de verdad. Rafa nos acompaña. Bueno, él originalmente su iglesia, ¿cómo se dice? Donde trabaja él, donde está ministrando permanentemente, es la iglesia bautista de Conroe, ¿cierto? Crossroads, en Woodlands. Conroe y Woodlands, está muy cerca, hombre, Rafa, ¿para qué me corrige? Está ahí cerquita, hombre, 5 minutos, ¿no? No, pero gracias por estar con nosotros, nos da mucha alegría, bienvenido una vez más por esta tarde. Bueno, otra vez gracias por estar con nosotros, aquellos que están en este lugar a pesar del frío, y a ustedes que nos acompañan en casa, gracias por estar con nosotros, sabiendo que hay tantas opciones, hay tantos sitios, tantos lugares que ustedes pudieran estar en este momento, pero deciden estar con nosotros, y yo creo que es por un propósito especial. Yo creo que hay una razón espiritual detrás de eso. Entonces, gracias por estar. Te pido que por los próximos minutos, son 20 minutos los que voy a estar hablando aquí, pero quiero que pongas mucha atención. Quiero que escuches cada palabra y no que la analices con la intención de saber si estoy bien o estoy mal, estoy acertado o estoy incorrecto, sino cómo estas palabras que se van a hablar en este momento aplican a tu vida. ¿Cómo aplican a mi vida? Bueno, quiero tomar un minuto para refrescarte la memoria, y es que estamos estudiando una serie titulada Sefer. La palabra Sefer significa libro en hebreo. Sefer, a ver, di conmigo, Sefer. Pero para que suene más hebreo tiene que ser Sefer. Así, muy hebreo. La palabra Sefer significa libro y es la palabra utilizada para la Biblia. En el texto bíblico es la palabra usada para hablar de la Biblia. Y en la Biblia encontramos ciertas joyas. La Biblia no es un libro de religión, como mucha gente piensa. La Biblia es un libro que habla de una relación entre Dios y el hombre. Y así es como hay que verlo. No como un libro de religión, no como un libro con solamente estatutos y mandamientos. Sí los hay, claro, pero no es la intención nada más dar los estatutos, sino hablar de la relación con Dios. Pero en la Biblia encontramos ciertas joyas y son las que hemos estado escarbando durante todas estas semanas. Por ejemplo, encontramos que la paciencia es un músculo que se debe ejercitar. Este 2021, la meta es que seamos más pacientes con las personas, con los que nos rodean. También hablamos de que no te des por vencido. Hombre, no tires la toalla tan fácilmente. Sí, yo sé que tu esposo es un cabezón, yo lo sé que desespera, pero no tires la toalla, no te des por vencida. De eso hablamos también de que no debes de juzgar, en este 2021, no debes de juzgar para no ser juzgado. La clave es esa, no quieres que nadie te critique, no quieres que nadie te juzgue. Comienza con un pequeño paso. No juzgues para que no seas juzgado. Hablamos de mantener siempre la mirada hacia el frente. Me encantó lo que Gerardo dijo. Gerardo, Dios te bendiga, porque es tan cierto. A veces nos quedamos tan pegados al pasado que nos olvidamos del presente e ignoramos que hay un futuro. Las cosas nunca van a ser mal por siempre. De hecho, hasta la sabiduría popular dice, no hay mal que dure por 100 años. Bueno, también hay otra segunda parte, ¿verdad? Dicen, y no hay sonso que lo aguante. De verdad es la otra versión, pero el mal no va a durar por siempre. Otro de los principios dijimos, impresiónate con cada día. Cada día que te levantes, ponte listo para ser impresionado por la naturaleza, por Dios, por tus hijos, por los que te rodean. Impresiónate. Hablamos también de tratar el dinero, esta me encanta.
trata el dinero como una herramienta y no como un tesoro. ¿No? Porque nos dicen constantemente, ¿a qué vinieron a este país? ¿A qué venís a este país? A triunfar. Y entonces te graban esta idea de que has venido a este país a ganar dinero. Y tus compañeros, tus compadres, tus amigos allá en Latinoamérica piensan que eres millonario porque vives en Estados Unidos. Si tan solo supieran. Si tan solo supieran. Pero, ¿por qué? Porque está esta idea de que vienes a este país solamente a ganar dinero. Pero a través de mi ministerio he logrado ver que hay gente que solamente vino a este país para conocer de Cristo y el Señor los manda de retacho. Solo vinieron a este país para conocer de Cristo. Ese fue su propósito, lo cual es muy interesante. Es muy interesante, que me encantaría explorar en alguna otra ocasión. Aprendimos, alégrate en la tribulación, porque de la tribulación salen grandes cosas. Aprendimos, por favor, vive pensando en la eternidad. Y también hablamos de busca ayuda. Cuando no puedes cuando de repente aquí vienen pensamientos y vienen ideas que no puedes controlar. Cuando no puedes arreglar ese matrimonio y has tratado todas las maneras posibles, busca ayuda. Es importante, es necesario. Hablamos del número 11, por ejemplo, número 10, de aprender a escuchar. Número 11 hablamos, por ejemplo, de fomentar la paz, de ser hacedores de paz, de ser agentes de paz, especialmente en nuestras familias. Ya ves que, no sé, por alguna razón las familias les gusta echar pleito. Que la suegra no le habla a la nuera, que el hermano no le habla al otro hermano, que porque le dijo una cosa allá en Navidad de 1997, entonces ya no quiere tener nada de contacto con él. Y entonces tú estás como cristiano para poder conectar esos enlaces. Esa es la función de nosotros. Y finalmente hablamos de ser un buen administrador de las finanzas. Gerardo nos habló de ese tema. Y la semana pasada mi esposa, trató el tema de aprender a dejar ir el pasado. Bueno, hoy yo quiero hablar de otro tema, el cual te voy a mencionar un momentito más con mi tesis, y estoy por concluir. Pero primero te cuento una historia. Hace algunos años un hombre le pidió a su hijo que fuera al campo a checar las espigas de trigo, para checar si ya se podía cosechar. Entonces el niño fue al campo, revisó, y cuando regresó le dijo a su papá: papá, te tengo malas noticias. Dice: ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No se va a poder cosechar nada. ¿Pero cómo? Dice: sí, es que todas las ramitas de trigo están caídas, así como deprimidas, así como adolescente con su celular, caminando así. No se van a poder cosechar. Y el papá le dijo: muchacho sonso, ¿no sabes que las espigas están así porque están llenas de trigo, están llenas de semilla? Por eso no se pueden levantar. Y las espigas que viste todas erguidas, todas levantadas, es porque están vacías. Wow, qué gran verdad. Qué gran verdad para aplicarla a nuestra vida, a nuestros días. Porque a menudo las personas que están más erguidas, más orgullosas, más arrogantes, más erguidas, más levantadas, son aquellas que están vacías del corazón. Y hoy te quiero hablar de eso, de la importancia de la humildad. Y qué difícil es hablar de eso, porque todos caemos en algún momento en esa trampa de la arrogancia. ¿No crees? Todos caemos en esa trampa de pensar que somos algo en esta vida, de pensar que hemos logrado algo, de pensar que tenemos la sabiduría, de pensar que tenemos el conocimiento, de pensar que tenemos el talento, o la capacidad, o la trayectoria, o la experiencia, y caemos en esta trampa de la arrogancia. Por eso mi tesis está basada en un texto bíblico, libro de Proverbios, capítulo 3, dice literalmente: no te creas no dice así, no te creas muy sabio. Yo le cambié a la Biblia, puse: no te creas el muy, no te creas la muy. Dice: obedece a Dios y aléjate del mal, así te mantendrás sano y fuerte. La simpleza de la palabra de Dios, la simpleza. Deja de estarte levantando y alzándote a ti mismo, pensando que eres algo, a través de tus palabras, a través de tus acciones, a través de tu vestimenta, a través de tu atuendo, a través de tu comportamiento, a través de tantos detalles que hablan de lo vacío que estás del corazón. Cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente, cuando nuestra alma está llena de Cristo, vamos a empezar a inclinarnos más delante del Creador.
Nuestras rodillas van a estar que no pueden levantarse. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo está dentro de nosotros. Cristo mismo mora en nosotros. Entonces no va a haber lugar para sentirte erguido, o para levantarte, o para alzarte. La importancia de reconocer. Ahora, este es un problema muy, muy profundo, porque desde niños nos han enseñado. Tiene que ser un niño seguro de sí mismo. Nada de andar de shy. Salude, sea seguro de sí mismo. Nos enseñan que cuando vayas a una entrevista de trabajo, tienes que estar seguro de ti mismo. O sea, mostrar las cosas que sabes y lo que eres. Esta sociedad nos enseña que entre más te halagas a ti mismo, entre más presumes, entre más dices, oh sí, yo conozco a Juan de la Tejera e Izaguirre. Oh sí, yo soy amigo de Pablo Rodríguez del Monreal. Y todas estas actitudes y todas estas tendencias que hablan de lo vacío. De lo vacío. Si no somos conscientes, podemos caer en el error de convertirnos en una persona arrogante. Y te digo una cosa, el primero de los pecados capitales que hablaban los padres de la iglesia en la antigüedad, el primero de los pecados capitales es la soberbia. Lo contrario de la humildad es la soberbia. A ver, di conmigo, lo contrario de la humildad es la soberbia. Es la soberbia. La soberbia es cuando tú piensas que no hay nadie que hable igual que tú. Que no hay nadie, aquí tenemos un pintor, que nadie pinta como tú. Es que nadie pinta como yo. Nadie. Yo soy el pintor más pintón de todo Houston. Tenemos un electricista. A mí la electricidad no me hace nada. Me electrocuto, nada más se me paran los pelos, pero no pasa nada. Yo soy el electricista más electricista de todo el Houston. La soberbia es el primero de los pecados capitales y es importante que reconozcamos que la razón que hace a los pecados capitales, decían los antiguos, es que estos pecados conducen a otras cosas, a otros pecados peores. Por ejemplo, robar no es uno de los pecados capitales, porque el que roba, solamente roba, no pasa nada. Pero el que es soberbio es capaz de robar. El que es soberbio es capaz de matar cuando no recibe la gloria que él está demandando. Por ejemplo, otro de los pecados capitales es la avaricia. La avaricia es querer acaparar y no toques lo mío. Esto es mío y no quiero compartirlo con nadie. Soy avaricioso y quiero acaparar y obtener y más y más y más y más. Y la avaricia es un pecado capital porque provoca que personas maten a otros por querer acaparar. Provoca robos, asesinatos, provoca otro tipo de pecados, y eso es lo que hace un pecado capital. La soberbia es un pecado capital. Es importante reconocer que la arrogancia procede de un defecto de identidad personal. Cuando no me veo como hijo de Dios, cuando no entiendo que mi identidad es la de un siervo inútil, que soy hijo de Dios, que soy siervo del Dios Altísimo, por lo tanto no hay lugar para levantarme. La primera rebelión que ocurrió en toda la historia del universo fue la rebelión de parte de Satanás. ¿Quién? Con soberbia pensó que era igual a Dios. Es importante que la identidad esté en su lugar. La humildad es el producto de una... Escúchame esto, la humildad es el producto de una diferenciación personal. O sea, cuando me pongo sobre mis pies y digo, oh, es que tengo talento, pero me lo dio Dios. Oh, es que tengo conocimiento, tengo cierto conocimiento y fui a la escuela. Ah, pero es que ya me acordé, Dios proveyó para que pudiera hacer eso. Fui tan afortunado de que Dios me pusiera en el lugar, en la situación, con las personas adecuadas para poder tener lo que tengo. Eso es una diferenciación. Cuando entiendo que soy simplemente un humano, un mortal, reconociendo de dónde procede mi fuerza. Ser humilde implica dar crédito a otros de lo que has recibido. Ser humilde significa que estás siempre agradecido con aquellos que te han tendido la mano. Quiero que en este momento pienses en aquellas personas que te han tendido la mano a través de los años. Aquella vez que tenías tanta hambre, ¿te acuerdas? Que la tripa mayor se estaba comiendo la menor y sonaba. Decías, amor, ¿compraste perro? No, es la tripa que se está comiendo la otra. Y alguien llegó y te dijo, hey, mira, te traje esta despensa. Dices, pero ¿cómo supiste? Hay ángeles que saben lo que estás atravesando. Hay ángeles. Dios permita que esta iglesia sea una iglesia de ese tipo. Esa iglesia que siempre está observando a los demás y viendo la manera de bendecirlos, de bendecir a otros. Y no que de ese tipo de iglesias que hay en las que los miembros son asadones, que nada más quieren que se les dé, que se les dé, que se les dé, pero no están dispuestos a dar.
La humildad es precisamente eso, reconocer que hay gente que nos ha ayudado en la vida, que lo que somos ahorita lo somos gracias a estas personas. Ser humilde implica estar contento con no ser el centro de la mesa, el centro de atención. Nadie te hizo caso en la reunión, pero tú estás bien con eso. ¿Por qué? Porque practicas la humildad, porque entiendes tu lugar, que eres un simple ser humano. En lugar de buscar reconocimiento, atención, te conviertes en una persona que entiende su valor y su relevancia en cada esfera. Te voy a decir una cosa, yo creo que los latinos tenemos un problema de racismo. Yo creo. Y no nada más en contra de la comunidad afroamericana. Generalmente cuando hablamos de racismo aquí en Estados Unidos se piensa que es contra la comunidad afroamericana. Bueno, es cierto, el hispano es muy racista en contra de la comunidad afroamericana. A menudo en la ignorancia les llaman negros. Y si tú quieres salir de la ignorancia, tienes que empezar a cambiar tu vocabulario. No se les llama así, para empezar. Es afroamericano. ¿Ok? O hermanos o amigos de descendencia africana. Lo cual es extremadamente importante. Para salir de esta ignorancia en la que nosotros como pueblos latinoamericanos vivimos, necesitamos empezar a eliminar estos términos. Es muy importante. Pero bueno, el pueblo latinoamericano es muy racista. ¿Y por qué razón? Bueno, porque salimos víctimas de una colonización de parte de los españoles. En México, por ejemplo, a la gente de color de tez clara, oh wow, se le trata de una forma muy especial. A la gente de tez oscura se le trata muy diferente. A esto se le llama colorismo. Y es que por 500 años se nos enseñó que los conquistadores eran los sabios, los ilustres, los conocedores, los ricos, los especiales. ¿Y los conquistadores de qué color eran? De tez blanca. De hecho, los españoles eran tan racistas que crearon 14 o 20 divisiones de razas. Decían, los más importantes somos nosotros los españoles, la tez blanca. Después están nuestros hijos, que no nacieron en la madre patria, España, pero que nacieron aquí, en la Nueva España. Es decir, eran los criollos, los españoles, los más importantes, después los criollos, que eran españoles nacidos en Latinoamérica. Después de esto estaban los mestizos, que eran españoles, que tenían hijos con una indígena, con alguien originario de Latinoamérica. A esto se les llamaba mestizos. Y de los mestizos, los más importantes eran los más blanquitos. Después, los mestizos, que pues estaban más oscuritos. Después de estos estaban aquellos que eran, les llamaban los zambos. Zambos eran afroamericanos, porque ya para ese entonces había una comunidad extremadamente grande. En los años 1600 había una comunidad grandísima de esclavos africanos en la Nueva España, los cuales al unirse con alguien de México, indígena, les llamaban zambos. Y toda esta clasificación la crearon los españoles. ¿Y sabes cuál es la razón principal por la cual existe el racismo? No lo vas a creer. La soberbia, el orgullo. Yo soy superior a ti, yo soy mejor que tú, vengo de una raza diferente. No recuerdo el país, pero hay un país, el cual en los años 1800, específicamente el año 1848, este país dijo, nosotros somos de parte de Dios enviados y tenemos un destino manifiesto. Por lo tanto, México nos tiene que dar su territorio. Y vamos a ir a guerra. Y fueron a guerra por 2 años contra los mexicanos y les quitaron la mitad de su territorio, 55% de su territorio. El cual ahora se llama Arizona, Texas, Nuevo México y California. Eso era de México. Pero esta nación, que no recuerdo el nombre, dijo, nosotros somos superiores porque tenemos un enviado, somos enviados por parte de Dios. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Se le llama soberbia. Y yo creo que es importante que aprendamos a identificarlo. Porque la soberbia no creas que empieza como nación, como comunidad, como pueblo, como en grandeza. Comienza con individuos. Y yo creo que los cristianos tenemos que aprender que el problema del racismo es un problema del orgullo, que la falta de humildad, la arrogancia, el orgullo, el egocentrismo es una enfermedad que tenemos que erradicar. Es importante que la erradiquemos. Por eso te quiero leer un par de textos. Bueno, te leo una vez más el texto de Proverbios. Y dice, no te creas muy sabio. Bájale a tu orgullo.
No te creas el muy muy. No, escúchame tú que estás allá en casa. No creas que eres la gran cosa. No, la verdad es que no. No somos la gran cosa. Quiero que te grabes esto en tu mente. Que cuando vayas a la casa y te digan tus hijos, oye papá y mamá, ¿qué te enseñaron en la iglesia? Hijo, que no soy la gran cosa. Eso es lo que me enseñaron, que no soy la gran cosa. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Es muy interesante porque nosotros los hispanos, especialmente los cristianos evangélicos, criticamos mucho la historia de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cuando alguien dice, es que la Virgencita, la Virgen de Guadalupe. ¡Oh, la Virgen de Guadalupe! No, los cristianos, eso es idolatría y que no sé qué. Pero espérate. Antes de criticar la Virgen de Guadalupe, quiero que pienses en la bendición que vino a hacer a nuestros pueblos latinoamericanos. Número uno, los españoles hoy le estoy tirando a los españoles. Si alguien nos está viendo de España, les mandamos saludos. Regresen a nuestro oro, por favor. Los españoles vinieron con un Dios blanco a conquistar. Y vinieron y tomaron a las niñas, tomaron a las jóvenes, tomaron a las mujeres, asesinaron a los hombres, acabaron con villas, acabaron con el 95% de la población que había en México en particular. 95%. Y estaban predicando este evangelio de Jesús, de amor, de bondad. Y los indígenas decían, a ver, espérame, ¿me estás hablando de un Dios compasivo? ¿Y estás matando a mis mujeres, violando a mis mujeres, tomando mis tierras, acabando con mis ciudades? No te entiendo. ¿Me hablas en un idioma extraño? Y de repente viene la Virgen de Guadalupe. ¿Quién lo inventó? ¿Quién diseñó el mito? No lo sabemos con exactitud. Pero el que lo hizo fue muy inteligente. Esta Virgen, la morena, viene y se presenta con un atuendo indígena. Le habla a Juan Diego en su idioma. Además de eso le dice, mi hijo. Vengo en nombre de Dios, mi hijo. Le habla en su idioma, viene en su atuendo, tiene la tez oscura tal y cual como Juan Diego y como los locales de ese tiempo. Y le dice, vengo en nombre de Dios. A partir de la Virgen de Guadalupe, las conversiones al cristianismo de ese entonces o al catolicismo crecieron. Los indígenas llegaron a conocer de Dios, en cierta manera, a través de la Virgen de Guadalupe. Pero ¿qué fue lo que hizo esta imagen o esta figura, este símbolo de la fe mexicana? Humillarse. Es que la humildad tiene un poder increíble, iglesia del Señor. Hoy te quiero invitar en el nombre de Cristo. Aprendamos a vivir la humildad en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestras acciones. Es importante porque esto es lo que verdaderamente muestra la humildad. El libro de Crónicas, estoy finalizando, el libro de Crónicas cuenta la historia de cuando Salomón inauguró el templo y dice que vino fuego del cielo. Imagínate, ¿qué pasaría aquí si de repente el Señor se manifestara como se manifestaba antes? Pero dice que oró, fuego vino del cielo, los profetas, los levitas cantaban, los sacerdotes ministraban, toda la cuestión. Y después en la noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, mira, si ustedes me obedecen, todo va a estar bien. Pero si son desobedientes, les va a ir mal. Van a venir langostas. Y no creas que langostas así como The Lobster Place o no, así que langosta y violín y vino. No de esas langostas, sino de esos grillos gigantes que se comían la cosecha. Se van a venir langostas, van a venir enemigos, va a ser destruido. Pero, a ver, di conmigo, pero, dice el Señor, si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo. Perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Esto se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 de Crónicas 7, 14. O sea, cuando lo leo a la luz del 2021, cuando lo leo después de un artículo o una discusión, un juicio de tratar de callar o de limitar al expresidente, o cuando veo toda la tensión que ocurre en diferentes países y leo este pasaje, me da esperanza. Porque dice, si mi pueblo se humilla, si ora, si me busca, yo los voy a poner en un lugar mejor del que estaban
anteriormente. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el primer requisito de esta situación? La humildad. Lo que más nos falta. Lo que nos falta. La humildad. Mateo 23:12 dice: y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Lucas 14:11 dice: porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido también. A unos que alardeaban, Jesús cuenta esta historia, y esta es ya mi conclusión. Ya, de verdad, ya me voy. Jesús cuenta esta historia y dice: había dos hombres que se estaban engrandeciendo y estaban hablando de qué buenos eran. Como muchos, hay cristianos así, ¿a poco no? Hay cristianos que tienen esta costumbre de hacerlo sentir a uno mal, ¿no? Y yo soy ministro, soy pastor, y hay cristianos que me hacen sentir mal cuando lo escucho. No, si es que estuve orando al Señor por 18 horas, 24 horas estuve orando. ¿Usted cuánto estuvo orando, pastor? ¿Qué te importa? Yo oro en secreto en el cuarto con mi padre, como dice la Biblia, que te voy a andar dando a ti razón. No, pero es en serio. Hay cristianos que alardean de su santidad, de su entrega a Dios. Y dice la Escritura que Jesús cuenta esta parábola. Dice: había dos hombres que fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo, es decir, el religioso, el que hacía las cosas bien. Y el otro era recaudador de impuestos, tal cual Mateo. Es decir, pecador, hacían fiestas, eran tremendos. El fariseo estaba plantado en primera fila en el templo y oraba a Dios y decía: oh Dios. Porque por alguna razón los fariseos, los religiosos, alargan la S en Dios. Oh Dios. No pegó mi chiste, pero la verdad es que es muy gracioso. Honestamente es muy gracioso mi chiste, nada más que ustedes no le agarraron. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago al templo la 10ª parte de todas mis ganancias. En cambio, dice la historia, dice Jesús, el recaudador de impuestos, que se mantenía a la distancia, ni siquiera se acercaba al templo, estaba a la distancia porque no se creía digno. No podía levantar la mirada del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. A esto se le llama humildad, es decir, tener los pies sobre la tierra, saber que eres pecador, saber que el lugar en el que te encuentras, tener los pies sobre la tierra. Jesús dice: les digo la verdad, este recaudador de impuestos volvió a su casa con sus pecados perdonados. El fariseo, dice Jesús, en cambio, no, porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo, pero alzará al que se humille a sí mismo. Hoy te quiero convencer de algo: la humildad siempre trae beneficios. La humildad siempre provoca la actitud o la actividad de Dios. La humildad siempre obra a tu bien. No hay característica más cristiana que la humildad. No la hay. No la hay. La humildad, ya lo mencioné, es el centro del racismo. No puedes ser cristiano y ser racista. No puedes ser cristiano y ser arrogante, pues. No puedes. Tu termómetro para saber qué tan cristiano eres radica en la humildad. ¿Me sigues o no? Radica en la humildad. Por eso Pedro dice que la sencillez, que la humildad siempre esté presente en sus relaciones de los unos con los otros. Pues Dios hace frente, Dios pelea a los orgullosos y concede favor a los humildes. Así que finalizo diciéndote: la humildad es no hacer nada por vanagloria o buscando reconocimiento. Jamás. La humildad no hace nada por vanagloria o tampoco por orgullo. Voy a demostrar para que vean quién soy, para que vean de qué calibre soy. Jamás la humildad hace algo por interés. Es decir, para traducirlo en lenguaje vernáculo, la humildad nunca da paso con guarache. Es decir, nunca hace un bien pensando: te voy a ayudar para que en un futuro tú me devuelvas el favor. Eso no es humildad, eso es interés. La humildad no hace nada de esa manera. La humildad tampoco hace nada por pleito o por contienda. Todo la humildad lo hace con modestia. Lo que nos ha enseñado Apple y todos sus productos es la sencillez, la simpleza. Vamos a hacernos más simples, más sencillos, más modestos, más, como dijeran los millennials, minimalistas, más minimalistas.
La humildad ve a los demás con un valor intrínseco, es decir, los ve con valor porque dicen, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Lo veo con valor no porque tiene un título o porque tenga riqueza o porque me convenga juntarme con él. Lo veo con valor porque es un hijo de Dios. Pero es que no va a la iglesia, no importa, es una creación de Dios. Y lo ves con respeto. Pero es que usted no conoce a mi patrón porque es bien mal hablado, bendícelo. Te maldice, bendícelo. Porque es una creación de Dios. La humildad no piensa nada más en sí mismo. La humildad es considerada con los demás. Este año hagámonos el reto de ser personas más humildes, de poner los pies a los de la tierra. Quiero recordarte algo, con esto finalizo. Ya sé que te prometí que finalizaría hace 20 minutos, pero te prometo esto. No te creas la muy. No, bájale a tu rayita de orgullo, bájale por favor. Al contrario, sé como esa espiga que está cargada de tantas cosas buenas, de amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, humildad, a tal punto que se doblega. Y cada vez que saluda a los demás se doblega, vive una vida de humildad en servidumbre a Dios, porque reconoce que la humildad siempre obra a su favor.